Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las pasiones ocultas tras las fronteras del mundo. Hoy nos sumergiremos en un torbellino de emociones intensas, explorando los ardientes amores prohibidos, las costumbres a veces dolorosas de las bodas forzadas, todo ello con un toque turco que le añade un encanto inigualable. Prepárense porque vamos a explorar una faceta de la cultura turca que a menudo queda velada tras las postales de paisajes impresionantes y bazares bulliciosos. Antes de que nos adentremos en este laberinto de sentimientos encontrados, quiero recordarles que aquí no juzgamos, simplemente observamos y tratamos de comprender. Y por supuesto, si les gusta lo que hacemos, si les intrigan estas historias que sacuden el alma, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada semana les traemos un nuevo viaje, una nueva aventura a través de las culturas del mundo. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Ahora sí, pónganse cómodos y acompáñenme en esta travesía. La cultura turca, como tantas otras, es un crisol de tradiciones ancestrales y modernidad vibrante. Es un lugar donde la familia ocupa un lugar central, donde el honor y el respeto son pilares fundamentales. Pero, ¿qué sucede cuando el amor desafía estas normas? ¿Qué ocurre cuando los sentimientos se enfrentan a las expectativas sociales y familiares? Aquí es donde entran en juego los ardientes amores prohibidos. Imaginen la escena: un joven y una joven, provenientes de familias con enemistades de antaño, se enamoran perdidamente. Su amor es un secreto, un fuego que arde en la clandestinidad, alimentado por miradas furtivas, encuentros robados bajo la luz de la luna, y promesas susurradas al oído. La tensión es palpable, el peligro inminente. Cada beso, cada abrazo, es una apuesta contra el destino, una rebelión silenciosa contra el orden establecido. O piensen en el caso de una mujer casada que se enamora de otro hombre. En una sociedad tradicional como la turca, esto es un tabú absoluto. La fidelidad y la lealtad al matrimonio son valores sagrados. El amor extramatrimonial, por lo tanto, no solo es un pecado, sino también una fuente de vergüenza y deshonra para la familia. La mujer se ve atrapada entre su deber y sus deseos, entre la jaula dorada del matrimonio y la libertad embriagadora del amor verdadero. La culpa, el miedo y la esperanza se entrelazan en una danza frenética que amenaza con consumirla. ¿Se arriesgará a perderlo todo por seguir a su corazón? ¿O se resignará a una vida de infelicidad y arrepentimiento? Estas historias, aunque ficticias, reflejan la realidad de muchas personas que se enfrentan a dilemas similares en Turquía y en otras culturas donde las normas sociales son muy estrictas. No estamos diciendo que todos los amores prohibidos sean justos o correctos, pero sí que merecen ser entendidos en su contexto cultural y emocional. Son un recordatorio de que el amor es una fuerza poderosa, capaz de desafiar incluso las tradiciones más arraigadas. Para comprender mejor la complejidad de los amores prohibidos en la cultura turca, debemos considerar el concepto del namus. El *namus* es un código de honor que rige el comportamiento de los individuos, especialmente de las mujeres, y que está íntimamente ligado a la reputación de la familia. Cualquier acción que se considere que pueda dañar el *namus*, como una relación extramatrimonial o un amorío con alguien inadecuado, puede tener graves consecuencias, incluyendo el ostracismo social e incluso la violencia. Este peso del *namus* añade una capa adicional de presión y peligro a las relaciones prohibidas, transformando encuentros románticos en actos de valentía y desafío. Pero el amor prohibido no se limita a las relaciones extramatrimoniales o a los romances entre familias enemistadas. También puede manifestarse en el amor entre personas de diferentes religiones o etnias, especialmente en un país con una historia compleja y diversa como Turquía. Imaginen a un joven turco enamorado de una mujer kurda, o a una joven aleví que se enamora de un hombre suní. Su amor se enfrenta a siglos de prejuicios y divisiones, a la desaprobación de sus familias y comunidades, y a la posibilidad de ser marginados y discriminados. A pesar de los obstáculos, deciden luchar por su amor, demostrando que el corazón no conoce fronteras ni credos. Estas historias son un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad del amor para superar incluso las barreras más difíciles. Y no podemos olvidar el amor homosexual, que sigue siendo un tema tabú en muchas partes de Turquía. A pesar de que la homosexualidad no es ilegal, las personas LGBTQI a menudo enfrentan discriminación y prejuicios, y son obligadas a ocultar su orientación sexual para evitar el rechazo y la violencia. Imaginen la vida de una joven lesbiana que se enamora de su mejor amiga,
sabiendo que su amor nunca será aceptado por su familia ni por la sociedad. Debe elegir entre vivir una mentira para complacer a los demás, o ser fiel a sí misma y arriesgarse a perderlo todo. Estas historias son un recordatorio de la importancia de la inclusión y la aceptación, y de la necesidad de luchar por los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Ahora hablemos de un tema aún más delicado y controvertido: las bodas forzadas. Esta práctica, aunque ilegal en Turquía, lamentablemente sigue ocurriendo en algunas comunidades, especialmente en zonas rurales y conservadoras. Imaginen la pesadilla de una joven obligada a casarse con un hombre al que no ama, a menudo mucho mayor que ella, simplemente porque su familia lo considera un buen partido o porque necesita dinero. Se le niega el derecho a elegir su propio destino, a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida. Su futuro se ve truncado, sus sueños se desvanecen como humo. Las razones detrás de las bodas forzadas son complejas y variadas. A menudo están relacionadas con la pobreza, la falta de educación, las tradiciones patriarcales y la presión social. En algunos casos, las familias creen que están protegiendo a sus hijas de un futuro incierto, aunque en realidad las están condenando a una vida de sumisión y sufrimiento. En otros casos, las bodas forzadas son una forma de resolver conflictos entre familias o de asegurar la estabilidad económica. La realidad de las bodas forzadas es a menudo mucho más sombría de lo que podemos imaginar. No se trata simplemente de un matrimonio arreglado sin el consentimiento de la novia. A menudo implica violencia física y psicológica, abuso sexual, aislamiento social y la negación de la educación y las oportunidades. Las jóvenes obligadas a casarse son privadas de su infancia, de su libertad y de su dignidad. Son tratadas como objetos, como mercancías que pueden ser intercambiadas para beneficio de sus familias. Existen historias desgarradoras de niñas que se quitan la vida para escapar de un matrimonio forzado, de jóvenes que huyen de sus hogares en busca de refugio, de mujeres que viven en silencio sufriendo abusos y maltratos. Estas historias son un llamado de atención, una demanda de justicia y de protección para las víctimas de esta práctica inhumana. Es importante destacar que el gobierno turco está luchando contra esta práctica, implementando leyes más estrictas y programas de concienciación. Sin embargo, erradicar las bodas forzadas requiere un cambio profundo en la mentalidad de la sociedad, un cambio que solo puede lograrse a través de la educación y el empoderamiento de las mujeres. Se necesita un esfuerzo conjunto de las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, los líderes religiosos y las comunidades para desafiar las normas culturales que perpetúan esta práctica y para crear un entorno donde las niñas y las mujeres puedan ejercer su derecho a elegir su propio futuro. Además de las leyes y los programas de concienciación, es fundamental brindar apoyo a las víctimas de las bodas forzadas. Esto incluye refugios seguros, asistencia legal, servicios de salud mental y oportunidades de educación y empleo. Las víctimas necesitan saber que no están solas, que hay personas que se preocupan por ellas y que están dispuestas a ayudarlas a reconstruir sus vidas. Es crucial que entendamos que las bodas forzadas no son una práctica cultural aceptable, sino una violación de los derechos humanos. Ninguna persona, independientemente de su género, edad o origen, debe ser obligada a casarse contra su voluntad. Es nuestra responsabilidad alzar la voz contra esta injusticia y apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos. Las historias que hemos explorado hoy son desgarradoras, pero también son un recordatorio de la importancia de la libertad, la autonomía y el respeto por los derechos humanos. Son un llamado a la reflexión sobre nuestras propias actitudes y prejuicios, y a la necesidad de construir un mundo más justo e igualitario para todos. Hemos visto cómo el amor en sus formas más intensas y prohibidas puede desafiar las normas sociales y familiares en Turquía. Hemos examinado la dolorosa realidad de las bodas forzadas, una práctica que viola los derechos humanos y que requiere un esfuerzo conjunto para ser erradicada. Hemos aprendido que la cultura turca, como cualquier otra, es compleja y multifacética, con sus luces y sus sombras. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Les agradezco de corazón por haberlo visto hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre los amores prohibidos y las bodas forzadas? ¿Conocen historias similares en otras culturas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus ideas, sus experiencias y sus reflexiones.
Creemos una comunidad donde podamos aprender unos de otros y debatir sobre estos temas importantes de manera respetuosa y constructiva. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir nuestro canal y unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto suscríbanse si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las culturas del mundo con pasión y curiosidad. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.